Hay suficiente. El curso Mayordomía Integral enfoca las finanzas desde una perspectiva bíblica. El maestro Andrés Panasiuk expone pautas para organizar su vida financiera. Esta lección tratará con el tema ¿por qué debemos preocuparnos por cuestiones que tienen que ver con el dinero? Se cuenta la historia de un señor cuáquero en Indiana, en el estado de Indiana, en Estados Unidos. Él tenía una finca, un campo, y puso un día un letrero grande, así que decía: le voy a regalar esta finca a la persona que se sienta satisfecha, realmente satisfecha con su vida. Y allí lo puso, en el frente de la finca. Y los vecinos pasaban por al lado de la finca y se preguntaban, ¿qué querrá decir este hombre? Hasta que uno de los vecinos que vivía cerca de este hombre cuáquero dijo: voy a ir y me voy a apropiar de esta finca. Así que llegó a la puerta del vecino, golpeó la puerta, entró y le dice: vecino, le vengo a decir de que yo soy la persona más satisfecha del mundo. Me siento realmente satisfecho. Tengo dinero, me va bien en los negocios, tengo una familia, me siento bien conmigo mismo, estoy totalmente satisfecho con mis cosas particulares, con mi vida particular. Así que vengo a pedirle que usted me transfiera la finca. El cuáquero lo miró, lo pensó por un segundo y le dijo: mire, si usted estuviera satisfecho con su vida, realmente satisfecho con su vida, no me vendría a pedir la finca. Y le cerró la puerta en la cara. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que no estamos realmente satisfechos con nuestra vida. Nosotros decimos que estamos satisfechos con nuestra vida. Nosotros le decimos a la gente: oh, sí, manejo muy bien mi vida financiera. Pero en realidad, en el fondo, no estamos manejándola bien. Y es por eso que en estas horas que vienen, yo quisiera compartir con usted algunos principios bíblicos con respecto a cuestiones financieras. Yo le quiero decir que yo no soy un asesor económico, no soy un asesor financiero, no soy un experto en finanzas, pero sí soy un estudioso de la palabra de Dios. Y quiero con usted ir a la palabra de Dios y buscar en la palabra de Dios los principios atemporales, principios aculturales que tiene la palabra de Dios para nuestras vidas. Entonces, aquí no le voy a estar diciendo si usted debe estar invirtiendo en el mercado financiero, o debe estar poniendo su dinero en una cuenta de ahorros, o debe ir y hacer esta inversión o la otra inversión. Lo que vamos a ver en estos videos es principios financieros bíblicos que surgen de la palabra de Dios, y luego usted toma esos principios financieros y los aplica a su propia vida. Donde sea que usted viva, en cualquier parte del mundo, en cualquier parte de Latinoamérica, en Estados Unidos, en la China, usted va a poder tomar los principios financieros de la palabra de Dios y luego aplicarlo a su situación económica particular. Sea que viva en un país con hiperinflación, o con poca inflación, o con mucha inflación, o un país con problemas o sin problemas, que gane mucho, que gane poco, la palabra de Dios es buena para todos nosotros y se aplica a todas nuestras situaciones. Así que le voy a rogar que preste atención a estos conceptos que vamos a compartir. Hace algunos años atrás, en los años 80, se hizo un estudio de gente religiosa en Estados Unidos. Se tomó un grupo bastante grande de gente religiosa que para participar de este estudio tenía que haber dicho, número uno, que la decisión más importante en su vida tendría que haber sido aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Número uno. Número dos, que tendría que haber asistido a la iglesia por lo menos 3 veces por mes en el último año. Y luego tendría que haber vivido una vida medianamente moral, ¿no?, más o menos balanceada. Entonces, estamos hablando no de gente que de pronto son gente de la calle, estamos hablando de gente religiosa. Y de esta gente religiosa de la que se tomó el estudio, se comenzó a hacerle algunas preguntas y se llegó a la conclusión de que esta gente tenía ciertas características muy importantes. Tengo aquí un retroproyector y quiero compartir con usted algunas vistas de este retroproyector y de los resultados de estos estudios. Si usted me permite, yo voy a encenderlo y le voy a mostrar a usted. De toda esta gente se encontró
que esta gente religiosa, comprometida, con profundos valores morales, el 40% de estas personas estaban gastando más de lo que estaban ganando. El 20% estaban al borde del divorcio. Muchos no decían a sus amigos que estaban al borde del divorcio. Muchos no le decían a sus parientes que estaban al borde del divorcio, pero sí contestaron que estaban al borde del divorcio. El 50% de los casamientos en Estados Unidos terminan en divorcio. Y el 90% de las personas que se divorcian nombran a los planes financieros, los problemas financieros, como uno de los problemas más importantes que tienen en su vida matrimonial. Ahora, eso no quiere decir que los problemas financieros sean los únicos problemas que tienen las familias que se divorcian, pero el 90% de las personas que se divorcian apuntan a los problemas financieros como uno de los problemas importantísimos dentro de su vida matrimonial. Ahora, yo quiero que usted sepa que los problemas, yo creo que los problemas financieros en realidad no son problemas en sí. Los problemas financieros son el efecto de problemas internos mucho más complicados. Los problemas financieros externos en realidad están hablando de problemas internos en la vida matrimonial, en la vida familiar, en la vida de pareja. Los problemas financieros no son la causa de un divorcio. Las causas de los divorcios son mucho más profundas, pero los problemas financieros están presentes allí. De todos esta gente religiosa, ellos dijeron que solamente el 34% de ellos diezmaba. Solo el 34% daba el 10% de sus ingresos para la obra del Señor. Estamos hablando de gente evangélica, religiosa, comprometida con la palabra de Dios. Y el 34% solamente diezmaba. El 40% da menos del 3% de sus ingresos a la causa del reino de los cielos. Y el 26% da casi nada. Esto nos habla de que algo está pasando en nuestras vidas. El promedio de endeudamiento de una persona de 28 años en este grupo, la edad media, déjeme decirle que la media de edad en este grupo de estudio de gente religiosa cristiana en Estados Unidos era de 28 años, y el promedio de deuda que tenían estos jóvenes de 28 años era de $66,000, incluyendo sus gastos hipotecarios. Las estadísticas de este grupo nos dicen una cosa muy interesante, y es que la gente religiosa, la gente con grandes valores cristianos, la gente comprometida con la palabra de Dios y comprometida con el Señor, se está comportando de la misma manera que la gente que no está comprometida con el Señor. Y eso es algo que yo he encontrado en mis sesiones de consejería pastoral y mi consejería financiera, no profesional, pero pastoral en mi iglesia. Lamentablemente, la gente cristiana se está comportando de la misma manera que la gente no cristiana. Y es por eso que hemos hecho un video como este, porque queremos compartir con usted estos principios tan importantes para que usted comience a hacer cambios concretos en su vida financiera. Lo primero que quisiera compartir con usted es por qué debemos preocuparnos por el dinero. Mucha gente me dice, Andrés, ¿cómo es que nos tenemos que preocupar por el dinero? ¿Por qué tenemos que hablar por cuestiones de dinero? Bueno, si usted vive en Latinoamérica, usted quizás sabe por qué se tiene que preocupar por el dinero, porque nuestras economías cambian tan rápidamente, el gobierno nos cambia las leyes financieras con tanta rapidez que uno tiene que ser un experto financiero para sobrevivir. En otros países como en Estados Unidos o Canadá, donde las cosas están más estables, mucha gente se debe estar preguntando, bueno, ¿por qué hablar de dinero? Es una cuestión materialista. Los cristianos no deberíamos estar hablando sobre cuestiones de dinero. Hay un par de cosas, hay un par de razones por las cuales debemos hablar sobre cuestiones de dinero. En primer lugar, porque es una enseñanza, porque es un importantísimo indicador espiritual. Es un importantísimo indicador espiritual. ¿Usted se acuerda de la parábola del Señor Jesucristo cuando Él hablaba sobre el mayordomo infiel? Él habló sobre este mayordomo que no se comportó bien y que le estaba haciendo una jugarreta allí a su patrón. Y al final de esta historia sobre el mayordomo infiel, en Lucas 16:10, el Señor Jesucristo dice lo siguiente, escuche muy bien: el que es fiel en lo muy poco,
también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Presta atención, esto es muy importante. El Señor Jesucristo nos está diciendo una cosa muy importante. Si nosotros somos infieles en lo poco, en aquellas cosas que nadie ve, en aquellas cosas que están ocultas en nuestra vida, en aquellas cosas en las que de pronto nosotros solos o nosotros y nuestras esposas, nuestros esposos conocemos, si somos infieles en esas áreas oscuras de nuestra vida, también vamos a ser infieles en las áreas grandes de nuestra vida. Tiene mucho que ver la forma en la que nos comportamos en los momentos en los que la gente no se ve. La real santificación se ve en aquellos momentos cuando la gente no nos ve. Pero tenemos que saber una cosa, que Dios sí nos ve. Y Dios sí sabe cómo nos estamos comportando en las áreas oscuras de nuestra vida. Y una de esas áreas oscuras es justamente el área financiera. Y fíjese usted, de que el área financiera en nuestra vida es un área en la que no mucha gente se mete. No mucha gente sabe cuánto ganamos. No mucha gente sabe el cheque que recibimos a final de mes. No mucha gente sabe en qué gastamos nuestro dinero. A veces ni siquiera nuestras esposas saben en qué gastamos nuestro dinero. A veces ni siquiera los esposos saben cómo las esposas gastan su dinero. A veces ni siquiera los suegros o la familia más cercana sabe la forma en la que uno gasta su dinero y la forma en la que uno invierte ese cheque que uno recibe. ¿Por qué? Porque el área financiera es un área que nosotros hemos guardado para nosotros mismos. Y es un área de que no le mostramos a otra gente. Y como estamos a oscuras en esa área financiera, muchas veces esa área financiera es una demostración de cómo anda nuestra vida espiritual interna. Recuerde que las cuestiones financieras muchas veces son una demostración externa de qué es lo que está pasando internamente en nuestra vida personal, en nuestra vida espiritual. Es un importantísimo indicador espiritual. Imagínense que 2/3 de las parábolas que habló el Señor Jesucristo tienen que ver con el dinero. Cada parábola que el Señor Jesucristo expuso sobre el reino de los cielos, excepto por una, todas menos una, comienzan con algo que tiene que ver con cuestiones financieras, con cuestiones materiales. ¿Por qué será? ¿Por qué es que el Señor Jesucristo habló tanto sobre el dinero? ¿Por qué cuando Él habla sobre una parábola, elige el dinero como un medio para comunicar ideas? Bueno, en primer lugar porque el Señor Jesucristo quizás está buscando un común denominador. Él está buscando algo que nos una. Qué interesante que el Señor Jesucristo usó dinero cuando la sociedad judía de esa época, la sociedad israelita de la época del Señor Jesucristo, no era una sociedad de mercado, era una sociedad agraria. Pero sin embargo, y a pesar de ser una sociedad agraria, el Señor Jesucristo usa el dinero porque el dinero y la forma en la que manejamos el dinero es un común denominador en los seres humanos. Y entonces el Señor Jesucristo toma esas cosas que nosotros sabemos, como por ejemplo el concepto de ser mayordomos, el concepto de la perla de gran precio, el concepto de las monedas perdidas, y ese tipo de cosas que tienen que ver con cuestiones materiales. ¿Por qué? Porque nos llegan a todos y porque nos llegan a lo profundo de nuestro corazón. Entonces muchas veces la forma en la que nosotros nos comportamos, la forma en la que nosotros nos comportamos en las cuestiones materiales, demuestran cómo nos estamos comportando interiormente. Una y otra vez Jesucristo dijo que si somos fieles en las cosas pequeñas como el dinero, también seremos fieles en las cosas grandes. El dinero no es un problema. El dinero es un indicador externo de una situación espiritual interna. Si usted está teniendo problemas con su dinero, el dinero no es el problema. Muchas veces cuando las familias tienen problemas y vienen y me dicen, Andrés, no nos alcanza la plata para vivir. El problema no es que tienen que reducir sus gastos o aumentar sus entradas, que es lo lógico, y cualquier consejero financiero le va a decir eso. Si usted está gastando demasiado, si usted no le alcanza la plata para vivir, usted tiene dos opciones. Una, reducir la cantidad de gastos. Dos, aumentar la cantidad de ingresos. Pero haciendo esas cosas solamente muchas veces no se soluciona el problema, porque el problema tiene raíces profundas en nuestro comportamiento personal, en la forma en la que nosotros encaramos la vida. ¿Usted se imagina si cuando llegáramos al cielo, el Señor Jesucristo nos mirara y nos diría, a ver,
muéstrame tu cuenta de cheques, a ver cómo te comportaste con tu chequera. ¿Qué haría usted? Nos moriríamos de miedo, algunos de nosotros, ¿no? Claro, ¿a quién se le ocurriría para entrar al cielo que mostramos nuestra cuenta de cheques? Pues, fíjese usted que en el libro de San Mateo, capítulo 25, cuando el Señor nos cuenta la parábola sobre la elección para ir al reino de los cielos, Él está frente a un grupo de personas que creen que se van al cielo. La gente que ya sabía que se iba a ir al infierno ya se ha ido. Pero aquí el Señor está, Dios está frente a un grupo de personas que está consciente de que se van al cielo. Ellos creen que se van al cielo. Y Él empieza a separar las ovejas de los cabritos, las ovejas de los cabritos, las ovejas de los cabritos. Y la pregunta que Dios les hace para darle acceso al reino de los cielos, ¿sabe cuál es? Es una pregunta financiera. Es una pregunta que tiene que ver con la forma en la que manejaron su economía. Es una pregunta que tiene que ver con la forma en la que manejaron sus finanzas. El Señor Jesucristo les pregunta: cuando estuve hambriento, ¿me diste de comer? Cuando tuve sed, ¿me diste de beber? Cuando fui forastero, ¿me aceptaste en tu hogar? Cuando estuve desnudo, ¿me cubriste? Es una pregunta que tiene que ver con la forma en la que nosotros manejamos nuestra billetera, nos guste o no nos guste. Y a aquellos que no lo hicieron, los puso a un costado y no los dejó entrar al cielo. ¿Por qué? No porque eso les hizo perder su salvación, o eso era una condición para entrar en el cielo, sino porque la manera en la que ellos manejaron sus finanzas era una demostración externa de una situación espiritual interna. Esta gente que decía ser cristianos, en realidad no se comportaba como cristianos. Por eso yo creo que la situación financiera, las cosas financieras, son un importantísimo indicador espiritual. En segundo lugar, porque es una enseñanza bíblica. Es una enseñanza bíblica. En Lucas capítulo 16, versículo 13, dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios de la riqueza. Lamentablemente, es una verdad tremenda. El Señor Jesús nos dice: no podemos servir a Dios y servir a las riquezas. Las riquezas muchas veces se convierten en un ídolo para nuestra vida. Y nosotros tenemos que elegir en nuestras prioridades familiares a dónde vamos a poner a Dios y a dónde vamos a poner nuestras cuestiones materiales, tenga mucho o poco. Aquí no estamos hablando de la gente que tiene autos y tiene barcos y tiene casas grandes. Tiene que ver no con la cantidad de dinero que nosotros tenemos en el banco. Este es un concepto que tiene que ver con nuestra actitud hacia la vida. Uno puede no tener un peso en el bolsillo y sin embargo tener a las riquezas como el Dios de su vida. No sé si usted me entiende este punto tan importante que quiero hacer. Es la actitud lo más importante que vale. Y no es si tengo mucho o tengo poco. Las riquezas no pueden estar en nuestro lugar, en el lugar de Dios en nuestra vida. Y sin embargo, en estos últimos tiempos, lamentablemente, hay mucha gente que quiere usar a Dios para obtener riquezas, en vez de usar a las riquezas para alabar a Dios. Mucha gente quiere usar a Dios para obtener riquezas y no obtener riquezas para adorar a Dios, para servir a Dios, que es lo que corresponde. Mucha gente se arrodilla delante de Dios y pide por cosas materiales. No está mal pedir por cosas materiales, pero muchas veces nuestra relación con Dios se limita a cuestiones materiales. Se limita a mi conversación con Dios, se limita a: Señor, bendíceme, Señor, ámame, Señor, sáname, Señor, perdóname. Y el me es el centro del universo. Y entonces tomamos a Dios como un negocio a donde ir y comprar cosas, a donde ir y conseguir cosas. Convertimos a Dios en un elemento, en un mago de la lámpara mágica, no, a donde vamos nosotros a pedirle cosas. Señor, dame, bendíceme, ámame,
guíame, sálvame. Y nuestra relación con Dios está centrada ¿en quién? En nosotros mismos. Y entonces cuando llega a las cuestiones materiales ocurre lo mismo. Señor, tengo una relación contigo porque tú me bendiste. Y hablamos de Jehová Jireh, Jehová el proveedor. Pero Dios es más que Jehová Jireh. Dios es Jehová Jireh. Dios es nuestro proveedor. Dios, y lo vamos a ver dentro de un minutito más. Dios es nuestro proveedor. Dios nos prometió que nos iba a cuidar. Pero Dios es más que Jehová Jireh. Dios es también Elohim. Dios también es El Shaddai. Dios también tiene el nombre santo. Dios también es el Rey del universo, el Señor de señores y el Rey de reyes. Él espera que nosotros tengamos las riquezas para servirle a Él y que nuestra relación con Él esté centrada en Él y no en nosotros. Y lamentablemente, a través de mi consejería personal con muchas familias, me he dado cuenta que nuestra relación con Dios, especialmente cuando llegamos a las cuestiones materiales, se centran en nosotros mismos. Y la palabra de Dios nos dice, eso no puede ser así. La Biblia enseña de que nosotros tenemos que entregar a Dios toda nuestra vida, inclusive nuestra vida financiera, y tenemos que ponernos debajo de la soberanía de Él. En tercer lugar, porque es un campo de batalla para el cristiano. Es un campo de batalla para el cristiano. En Mateo capítulo 6, versículo 21, dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y las cuestiones materiales son un campo de batalla para nuestra vida. Claro que sí. Vivimos en una sociedad de consumo, vivimos en un mundo que existe con el solo propósito de comprar y vender. Y vivimos en una sociedad que siempre nos está creando nuevas necesidades. ¿No se dio cuenta usted que cada comercial de televisión que sale al aire le está diciendo que lo que usted tiene no sirve para nada? Usted puede tener un lindo traje, pero el traje que usted tiene no sirve. Sirve mejor el que le estamos vendiendo a nosotros. El auto que usted tiene no sirve. Ya está demasiado viejo, ya echa humo por la parte de atrás, ya tiene problemas, no es el estilo, no llena las necesidades suyas. Tiene que comprarse ahora este modelo nuevo que salió este año, que tiene la lucecita que le sale por la parte de atrás, que tiene la rueda que ahora tiene una marca diferente. Todas esas cosas, lo vemos con nuestros adolescentes, ¿no es cierto? Si usted tiene adolescentes, usted sabe de lo que estoy hablando. Ellos siempre quieren el último modelo de ropa, el último modelo, y todas las ropas son iguales para nosotros, pero no, porque el de ellos tiene una crucecita aquí, o tiene una florcita por allá, ese es el que vale, y usted tiene que pagar una cantidad exorbitante de dinero, simplemente porque tiene la florcita en el lado derecho y no lo tiene en el lado izquierdo. ¿Qué es eso? Es una sociedad de consumo. Eso es lo que la sociedad nos está diciendo. Nos está diciendo, lo importante es morir con la mayor cantidad de juguetes. No sé si usted habrá visto alguna vez ese cartelito, yo lo he visto en algunos automóviles. Gana el que se muere con la mayor cantidad de juguetes. Pero eso no es cierto. Y ya lo vamos a ver dentro de un minutito más. Donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Y su corazón está donde esté el foco de su vida, donde estamos pasando nuestro tiempo, donde estamos invirtiendo nuestros talentos, nuestras capacidades, nuestra energía. ¿Dónde está poniendo usted su energía, su talento, su creatividad, sus capacidades personales, la fuerza suya? ¿Dónde está poniendo usted su juventud? ¿Dónde está poniendo usted su experiencia? ¿Dónde? ¿En su trabajo? Pues allí está su corazón. En su casa, pues allí está su corazón. En su relación con sus amigos, pues allí está su corazón. En su relación con Dios, pues allí está su corazón. Es una verdad bíblica profundísima. Hasta aquí la lección de hoy. Le animamos para poner en práctica los conceptos financieros impartidos, para llegar a ser un mayordomo fiel de los bienes que Dios le ha confiado.
Parece que el dinero tiene alas. Nunca hay suficiente. El curso Mayordomía Integral enfoca las finanzas desde una perspectiva bíblica. El maestro Andrés Panasiuk expone pautas para organizar su vida financiera. Esta lección tratará con el tema ¿cuáles son algunos conceptos bíblicos sobre el dinero? Donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Y su corazón está donde esté el foco de su vida, donde estamos pasando nuestro tiempo, donde estamos invirtiendo nuestros talentos, nuestras capacidades, nuestra energía. ¿Dónde está poniendo usted su energía, su talento, su creatividad, sus capacidades personales, la fuerza suya? ¿Dónde está poniendo usted su juventud? ¿Dónde está poniendo usted su experiencia? ¿Dónde? ¿En su trabajo? Pues allí está su corazón. En su casa, pues allí está su corazón. En su relación con sus amigos, pues allí está su corazón. En su relación con Dios, pues allí está su corazón. Es una verdad bíblica profundísima. En segundo lugar, yo quisiera compartir con usted algunas cosas básicas que dice la Biblia sobre cuestiones de dinero. Yo no quiero hablar, no le voy a decir todo lo que dice la Biblia sobre cuestiones de dinero, porque la Biblia habla muchísimo sobre cuestiones de dinero. Yo quisiera que usted pudiera buscar a través de la concordancia sobre pasajes que hablan sobre cuestiones de dinero. Incluso existe un libro que justamente acaba de publicar Larry Burkett, si usted me permite, se llama La palabra con respecto a cuestiones de dinero. Y este libro es muy interesante, yo lo uso mucho para mis predicaciones. Si usted entiende el idioma inglés y vive en Estados Unidos especialmente, yo se lo voy a recomendar. Se llama The Word on Finances, Topical Scriptures and Commentary. Este es un libro que tiene justamente una especie de concordancia sobre temas que habla la palabra de Dios sobre conceptos financieros. Usted se sorprenderá de los cientos y miles de versículos bíblicos que hablan sobre cuestiones financieras. Pero yo voy a hablar solamente sobre algunas cosas básicas que habla la Biblia en cuanto a conceptos financieros. Muchas veces las cosas que dice Dios con respecto a conceptos financieros son cosas que no están de acuerdo con los conceptos financieros que nosotros vemos en el mundo. ¿Y sabe qué? Está perfectamente bien. Está bien. Si usted es un experto financiero y me escucha decir algunas cosas en esta presentación y usted dice, pero eso no es lo que me enseñaron en la Universidad de Chicago, o en la Universidad de Buenos Aires, o en la Universidad de Lima, o en Guatemala, o en México, está bien. ¿Sabe por qué? Porque el Dios de este mundo es diferente al Rey de Reyes y Señor de Señores. El Dios de este mundo, dice la palabra de Dios, es Satanás. Y Él es el que ha tergiversado los principios eternos que ha colocado Dios con respecto a las finanzas. Y es muy probable que en muchos casos conceptos financieros bíblicos se opongan a conceptos financieros del mundo. Entonces no se preocupe, pero yo quiero darle 3 o 4 ideas con respecto a lo que dice la Biblia sobre cuestiones financieras. En primer lugar, quiero indicarle qué es la riqueza. ¿Qué es la riqueza? En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, y habla luego el apóstol Pedro y dice, bueno, no nos tendríamos que comportar bien, no nos tendríamos que cuidar, pero lo que quiero remarcar allí en ese versículo, si usted tiene su Biblia a la mano, remarque allí donde dice cosas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Uno de los conceptos importantísimos en la palabra de Dios es que las riquezas y los bienes materiales son intrascendentes, no trascendentes. Trascendentes son las cosas que van más allá de nuestra propia existencia y más allá de la existencia de este mundo. Las cosas intrascendentes son las cosas que no trascienden la existencia de este mundo. Por ejemplo, las cuestiones materiales son intrascendentes, se quedan en esta tierra. Las relaciones interpersonales, la salvación de un alma, usted trae a alguien a los pies del Señor, esa relación que se ha formado allí,
es una relación trascendente. ¿Por qué? Porque usted se va a encontrar con esa persona cuando llegue al cielo. Porque usted ha impactado la vida de ese ser humano por toda la eternidad. Las relaciones interpersonales, nuestra relación con Dios es una relación trascendente. ¿Por qué? Porque va a ir más allá de la existencia de este mundo. Los bienes materiales, el dinero es intrascendente. Y si usted ha vivido en alguno de los países latinoamericanos que ha sufrido hiperinflación, usted sabe de lo que yo estoy hablando, ¿no? Esa sensación de que hoy tenemos y mañana ya no lo tenemos. Hoy tenemos nuestra casa, mañana ya no la tenemos. Hoy tenemos nuestro auto, mañana lo tenemos que vender. Hoy tenemos una buena cuenta en el banco, mañana vale la mitad. Pasado ya no vale nada. Claro, son cuestiones intrascendentes. Y en Latinoamérica en los últimos años hemos aprendido ese tipo de cosas. Pero muchas veces, para la gente que vive en una mejor posición, o la gente que incluso está viviendo en estos últimos años en un resurgimiento económico, nos olvidamos de que las cuestiones materiales son trascendentales. Se dice que Rockefeller, cuando murió, era el hombre más rico del mundo. Entonces, un señor del Wall Street Journal fue a hacer una entrevista, quería hacer una entrevista y hacer una historia sobre este hombre que se llamaba Juan Rockefeller, ¿no? John Rockefeller. Entonces, este hombre llamó a uno de los asesores del señor Rockefeller, un contador, el contador ejecutivo, y le dijo: señor contador ejecutivo, ¿usted me podría decir cuánto dejó John Rockefeller? Y el contador esperó un segundo y le dice: sí, cómo no, lo dejó todo. ¡Lo dejó todo! ¡Claro! Por supuesto, Rockefeller no se llevó al otro mundo ni un peso de todos los miles de millones que tenía en esta tierra. Y eso le va a pasar a usted y me va a pasar a mí. Nosotros, cuando partamos de esta tierra, cuando el Señor venga en su gloria, todo lo que nosotros vemos va a ser deshecho, va a ser desintegrado, va a desaparecer. Y todas estas cosas simplemente no van a existir más. Esto es lo que la Biblia habla sobre heno, hojarasca, cuestiones que cuando viene el juicio de Dios se van a quemar, van a desaparecer. Debemos cultivar en nuestra vida cosas que sean trascendentales, cosas que cuando el juicio de Dios llegue a nuestra vida se conviertan, sean en oro, plata, piedras preciosas, cosas que no paren, cosas que no se deshagan con el fuego de Dios, cosas que queden para toda la eternidad. Debemos empezar a preocuparnos seriamente en cultivar en nuestras vidas cuestiones que sean trascendentales. Cuando nosotros invertimos cosas intrascendentes como el dinero en ganar a otros para el Señor Jesucristo, estamos invirtiendo en cuestiones que sean trascendentales. ¿Por qué? Porque esa persona va a ser cambiada para toda la eternidad. Entonces, ¿qué es la riqueza? Es algo intrascendente, algo que va a pasar, algo que el Señor nos da para que lo manejemos el día de hoy, pero que algún día nos lo puede quitar, y seguro que lo vamos a dejar en esta tierra. En segundo lugar, yo quisiera decirle qué es un mayordomo. ¿Qué es un mayordomo? Un mayordomo es una persona que maneja los bienes de otros. No simplemente manejamos las propiedades, nosotros simplemente manejamos las propiedades de Dios aquí en la tierra. Él nos puede confiar con mucho o con poco, pero bajo ninguna circunstancia nosotros tenemos el derecho de reclamar esos bienes materiales como nuestros. Mayordomía no es una forma de levantar fondos en alguna de nuestras iglesias. Mayordomía es un concepto bíblico, es un concepto que nos dice que usted y yo somos aquellas personas que estamos puestos por Dios para manejar sus bienes. Dios nos lo da. Él es el Rey del universo. Él es el dueño de todo lo que existe. Él nos da nuestros bienes y nosotros los manejamos. Pero Él los da y Él los quita. ¿Se acuerda en el libro de Job? Cuando Job perdió todo, miró a su esposa y dijo: Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre de Dios alabado. Claro, Dios dio y Dios quitó. ¿Y por qué estaba conforme Job con esta situación? Porque él entendía que él era solamente un mayordomo en el plan de Dios. Y Dios era el verdadero dueño de las cosas. Es como cuando usted va al banco. Usted lleva su dinero al banco, ¿no es cierto? Deposita ese dinero en una cuenta de banco, por ejemplo, en una cuenta de cheques.
Y luego el banco le da a usted un talonario de cheques, una chequera. Entonces usted tiene ese dinero en el banco, tiene su chequera, y usted llega a un acuerdo con el banco. El banco tiene ciertos derechos. Por ejemplo, tiene el derecho de invertir su dinero. Tomar el dinero y ponerlo en acciones, comprar casas y venderlas, manejar su dinero. Número 2, tiene el derecho de prestárselo a otra gente. Si usted está en un banco que tiene una tarjeta de crédito, por ejemplo, ese banco puede enviar ese dinero a su sección de tarjetas de crédito y puede prestar ese dinero y cobrar intereses por el dinero que la gente esté manejando, que esté prestando del banco. En tercer lugar, tiene el derecho de cobrarle a usted ciertos cargos por trabajo que usted pida al banco. Por ejemplo, si usted va y le pide una carta al banco, si usted va y pide su cuenta, su balance, en un momento que no corresponde del mes, pero usted quiere hacer un estudio especial el banco puede que le cobre algunos cargos por esos gastos extras que ellos hacen en servirle a usted. Pero por otro lado, el banco tiene un compromiso, y ese compromiso es a devolverle a usted cada centavo de dinero que usted necesite, cuando usted lo necesite. No cuando el banco quiera, cuando usted lo necesite. Entonces usted escribe un cheque, se lo da a don José, don José va, lo deposita en el banco, y el banco le tiene que pagar a don José el dinero suyo que dice allí en ese cheque. El banco no le puede escribir a usted una carta uno de estos días y decirle, mire, nos gusta su dinero, realmente nos encanta su dinero, nos hemos enamorado de la cantidad de dinero que usted ha depositado aquí, por favor, no escriba más cheques. No puede decir eso, sería locura. Usted lo que haría es encontrar la comisaría más cercana, el policía más cercano, e irse al banco, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el dinero que está ahí, a pesar de que está ahí, a pesar de que está siendo invertido, a pesar de que está siendo prestado, todavía le pertenece a usted. Usted es el dueño de ese dinero, y cuando usted lo quiera, usted puede ir y sacarlo. Pues lo mismo ocurre con Dios. Dios le da a usted y a mí los bienes materiales para que los invirtamos, para que los manejemos, para que los prestemos, para que hagamos más dinero con ellos, pero no está esperando de que nosotros empecemos a decir que esos bienes materiales son nuestros. Sería una locura. Él dio y Él quitó. Yo tengo un pastor asesor, un pastor asociado, muy buen amigo mío, con el que hemos trabajado durante muchos años juntos. Hicimos un buen equipo de trabajo. Y un día su hija de 17 años, yendo para la escuela, pasó por cerca de su padre y le dijo, papi, nos vemos, ¿eh? Y el papi la miró así y le dijo, ok, te veo en el almuerzo, ok. Y nunca volvió. Ella nunca volvió. Volviendo a su casa ese día, un autobús escolar la atropelló. Y fue un dolor tremendo para nuestra vida. Tremendo. Pero Dios dio y Dios quitó. Ese era el momento de que ella se tenía que encontrar con el Señor. Dios le dio a él y a usted y a mí nuestros hijos para que los cultivemos, para que los criemos, para que los amemos, para que trabajemos en sus vidas, para que volquemos de nosotros mismos nuestras personalidades, nuestro amor a Dios sobre ellos. Y un día Él puede decir, yo quiero ese hijo de vuelta. ¿Por qué? Porque Él es el dueño. Él es el Rey y el Señor. Entonces, nosotros somos simples mayordomos. ¿Se acuerdan lo que dice el Salmo 24, 1 y 2? Salmo 24, 1 y 2 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y sobre los ríos la afirmó. De Jehová es la tierra. No solamente la tierra, es su plenitud. Todas y cada una de las cosas que existen en la tierra son de Jehová, son de Dios. Y luego dice, el mundo y los que en él habitan. Los que en él habitan somos usted y yo. Entonces, todo lo que existe en esta creación es de Dios. ¿Por qué? Porque Él la fundó sobre los mares. ¿Qué quiere decir eso? Porque Él la formó. Somos de Él porque Él nos crió. Somos de Él porque Él nos formó. Y a usted, le guste o no le guste, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, usted tiene que aceptar de que usted es criatura de Dios. Usted le pertenece a Dios, sus hijos le pertenecen a Dios y todo lo que usted tiene le pertenece a Dios.
En tercer lugar, yo quisiera ver qué promesas tiene la palabra de Dios para nosotros. ¿Qué promesas tiene Dios para nuestras vidas? Dios tiene preciosas promesas. ¿Sabe cuántas promesas tiene Dios para usted sin que usted tenga que hacer absolutamente nada? Ninguna. Ninguna. Dios tiene miles de promesas en la Biblia, pero ninguna de ellas se aplica a usted a menos que usted se apropie de ellas, a menos que usted las tome y las haga suyas. Ninguna promesa llega hasta usted a menos que usted cumpla ciertos prerequisitos. Las promesas de Dios, contrario a la salvación de Dios. La salvación, aquí no estamos hablando de la salvación. Las salvaciones son la gratia sola fide. Solo la gracia, solo por la fe. Aquí no estamos hablando de la salvación de Dios que nos viene por gracia, por medio del Señor Jesucristo, gratuitamente, sin trabajo alguno, por la fe del Señor Jesús. Estamos hablando de las promesas de Dios. Las promesas de Dios, en muchísimos casos, en todos los casos, vienen pegadas a un prerequisito. Y ese prerequisito es el prerequisito de la obediencia. Si usted mira en el Antiguo Testamento, el Señor Jesucristo le dice al pueblo de Israel, ¿ok? ¿A quién quieren ustedes servir? ¿Quieren ustedes servir a los dioses de los amorreos, a los dioses de esta tierra, a los dioses de los cananitas, a los dioses que son falsos? ¿O quieren ustedes servirme a mí, al único Dios verdadero? Y luego les dice, bueno, si ustedes van a servir a aquellos, van a ser malditos. Y si me sirven a mí, van a ser benditos. Si me sirven a mí y siguen mis preceptos, van a ser benditos por mí. Mucha gente es como en un partido de fútbol. Imagínese usted una estrella del fútbol, o una estrella del básquetbol, o una estrella del béisbol, o de la natación. Si una gran estrella de la natación, del béisbol, del fútbol, rompe una regla de juego, ¿usted qué cree que le van a cobrar? Le van a cobrar falta, ¿no es cierto? Le van a cobrar la falta. No importa que esa persona sea una persona muy conocida en el fútbol o en el básquetbol, le van a cobrar falta, porque ese famosísimo jugador rompió una regla. Pues hay muchos cristianos que quieren jugar a la vida cristiana y a la vida financiera cristiana sin reglas, no reglas, y se enojan cuando Dios les cobra falta, se enojan cuando Dios no les bendice. Pero muchas veces la bendición de Dios no viene a la vida de uno, porque uno ha estado violando constantemente los principios bíblicos financieros que Dios nos manda en su palabra. Entonces no puede haber bendición muchas veces, porque nosotros estamos en pecado o no estamos siguiendo las enseñanzas de Dios. Entonces hay ciertas promesas de Dios, y yo le voy a dar 2 o 3 nomás el día de hoy, pero hay ciertas promesas de Dios para nuestras vidas, pero el prerequisito para esas promesas es la obediencia. Hay mucho énfasis el día de hoy en los milagros que puede hacer Dios en su vida, que los puede hacer, en las cosas que Dios puede hacer en su vida, que las puede hacer, en las cosas que Dios le puede dar a usted, que se las puede dar, por supuesto que se las puede dar porque Él es Dios, pero hay muy poco énfasis en la obediencia a Dios, muy poco énfasis. Yo veo que cada vez estamos predicando menos y hablando menos sobre la obediencia a Dios. Debemos volver a los principios básicos bíblicos para obedecer a Dios y para que Él nos bendiga. 2 o 3 promesas, ¿ok? La primera es la promesa de la paz. La promesa de la paz. Yo defino la paz como la ausencia de miedo, frustración, ira y preocupación. Usted puede definirla como quiera, pero yo creo que la paz es la ausencia de miedo, de frustración, de ira y de preocupación. En Juan 14, 27 dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. El Señor Jesucristo nos da de su paz. El Señor Jesucristo nos dice, yo le voy a dar una paz a usted como el mundo no se la puede dar. Y nosotros tenemos muchas veces la paz de Dios en cuanto a la salvación, pero ¿qué hay en cuanto al bolsillo? Llegamos a casa y nos da dolores de cabeza la forma en la que manejamos nuestras finanzas. Andamos contando
los pesos o los dólares o los bolívares o lo que sea, ¿no? Cual sea su el dinero que usted manejamos y contamos nuestro dinero, no me alcanza para fin de mes. Ahí andamos preocupados. Entonces andamos con paz en algunas áreas de nuestra vida, pero cuando llegamos al área financiera no tenemos paz. Y no tenemos paz porque no estamos obedeciendo al Señor. Yo me acuerdo de una historia que contó justamente el hermano Larry Burkett, que me pasó algo similar a mí también en mi consejería personal, de una parejita que vino a verle. Él vivía en Atlanta en esa época, Atlanta, Georgia, en Estados Unidos. Y lo vino a ver esta parejita y le dice, pues señor Burkett, hacemos $15,000 al año y no se puede vivir aquí en Atlanta con $15,000 al año. Entonces él se sentó con ellos, hizo un presupuesto, miró lo que gastaban y era cierto, no se podía vivir con $15,000 al año, más o menos unos $1,200 por mes. En Atlanta en ese momento el alquiler estaba muy alto, la comida, todo estaba demasiado alto, no podían vivir. Entonces le dice, bueno, miren, vayan a sus casas, controlen los gastos, hagan una lista de gastos que ustedes tienen, vuelvan a verme de aquí a un mes y vamos a conversar del asunto. Dijo, bueno, voy a pensar a ver cómo les puedo ayudar a esta gente a sobrevivir con ese sueldo tan bajo en esa época aquí en Estados Unidos. Casi inmediatamente después que estos muchachos se fueron, llegó otra pareja un poco más mayor y le dice, bueno, ¿cuál es su problema? ¿En qué le puedo servir? Y dice, bueno, el problema es que nosotros no hacemos suficiente dinero. No tenemos suficiente entrada de dinero. Hacemos solamente $25,000 al año. Y apenas nos alcanza el dinero para vivir. Entonces sacaron una planilla como la que les voy a mostrar antes de finalizar este curso en uno de los videos. Hicieron una cuenta de sus gastos. Bien, y se dieron cuenta, la verdad, no se puede vivir con esa cantidad de dinero. No alcanza el alquiler, el auto, los gastos, los seguros, todas las cosas que hay que pagar, la ropa, la comida tan cara. No les alcanzaba para vivir. Y entonces le dice, bueno, vayan y le mando a hacer lo mismo, ¿no? Controlen sus gastos durante todo este mes, fíjense en qué están gastando, el mes que viene lo vemos. Casi inmediatamente llegó otra pareja, un poco más mayor ya, y le dice, hermano Burkett, tenemos serios problemas. Y le dice, bueno, ¿cuál es su problema? Y el problema es que no hacemos suficiente dinero para vivir. Bueno, ¿cuánto hacen? $75,000 al año. Y es cierto, y no podías vivir con los $75,000 al año. Pero si usted toma a estos $75,000 que hacía esta tercera pareja y se los da a los que hacían los $15,000 que hacían aquí en la primera parejita, estos que hacían $15,000 al año, ahora con $75,000, iban a pensar que eran la pareja más rica de Atlanta. Iban a estar contentos de la vida. Pero ¿sabe qué? En 2 o 3 años ellos se iban a acostumbrar al nivel de gastos, su nivel de gastos iba a subir a su nivel de entradas e iban a estar en el mismo lugar donde estaban 2 o 3 años atrás con $15,000. Y fíjese usted, cuando usted se casó, fíjese usted, así mismo, cuando usted se casó, fíjese cuánto ustedes gastaban y cómo vivían, y cuánto ustedes hacen ahora, y cuánto viven, cómo viven. Comparen las entradas de dinero que usted hacía cuando usted recién se casó y la entrada de dinero que usted hace el día de hoy. Y usted se va a dar cuenta que, pero ¿cómo es posible que hemos crecido en nuestras entradas de dinero y sin embargo todavía no nos alcanza para vivir? Es porque lo importante no es lo que ganamos, es lo que gastamos. Eso es lo importante. ¿Cómo gastamos? Y no cuánto ganamos. Entonces, una de las cosas que Dios nos prometió es la paz. La segunda cosa que Dios nos prometió es la provisión. La provisión. Dice el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, número 1 es obediencia. Número 1 es buscar el reino de Dios. Y el Señor dice, yo te voy a bendecir, yo te voy a proveer, yo te voy a dar lo que tú estás necesitando. Pero en primer lugar, tú tienes que obedecerme, tienes que buscar el reino de Dios. Entonces, existe paz para nosotros, existe la provisión de Dios para nosotros. Pero debemos dejar nuestras vidas en las manos de Él, debemos reconocer su soberanía en nuestras vidas. Debemos reconocer que Él es el dueño y nosotros somos los mayordomos
y debemos buscar en primer lugar el reino de Dios y su justicia antes de que las otras cosas sean añadidas. Finalmente, en tercer lugar, la tercera provisión de Dios es la prosperidad. Esta no es la prosperidad de que estamos escuchando hablar en muchas de nuestras iglesias el día de hoy. No es el mensaje de la prosperidad que se escucha por allí en ciertos vínculos o círculos evangélicos. Dios no está obligado a prosperarnos. Por allí hay gente que dice que Dios nos va a prosperar no importando qué. Que si nosotros le damos 10, Él nos va a dar 20. Si le damos 50, Él nos va a dar 100. Si le damos 100, Él nos va a dar 200. Pero en la palabra de Dios, eso no es una enseñanza bíblica. Eso es una enseñanza de los hombres. La enseñanza bíblica dice de que si nosotros le damos a Dios, Dios no está obligado a darnos a nosotros, porque nosotros le dimos. Yo me acuerdo la historia de un pastor en Florida que lo llevaron a la policía, lo llevaron preso y lo juzgaron porque un miembro de su iglesia había estado aportando a la iglesia con cierta regularidad ciertas cantidades de dinero bastante grandes, y como el pastor predicaba, bueno, si tú das 100, Dios te da 200, y si tú das 500, el Señor te da 1000. Él había estado dando una buena cantidad de dinero, y como al cabo de 2 o 3 años no había recibido ni un penny de vuelta, ni un centavo de vuelta en su bolsillo, lo llevó a juicio al pastor. ¿Por qué? Porque él estaba creyendo de que si él le daba $1000 a Dios, Dios le estaba comprometido en darle $2000 a él de vuelta. Pero eso no es cierto. La palabra de Dios nos dice que Dios es soberano y Él puede decidir a quién le da y a quién no le da. Dios ha decidido prosperarnos, pero a uno nos prospera en un área y a otros les prospera en otro área. A algunos les prospera en el área económica, a otros les prospera en el área espiritual, a otros les prospera en el área familiar. Hay diferentes razones por las que Dios da y por las que Dios no da. Si vemos el libro de Romanos, permítame tomar las Sagradas Escrituras y ver en el libro de Romanos, capítulo 11, si usted tiene su Biblia allí, háblala conmigo. Yo creo que este verso fue escrito específicamente para este tema de la prosperidad, porque el apóstol Pablo dice en el verso 34 y 35, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Dice el apóstol Pablo, ¿quién le va a dar a Dios para que lo obligue a Dios a recompensarle a él de vuelta? Nadie, por supuesto. La palabra de Dios, cuando habla de prosperidad, no habla de una prosperidad económica como la que muchas veces estamos escuchando el día de hoy. Dios nos promete prosperarnos, pero Dios no nos promete prosperarnos así nomás, y Dios nos promete prosperar a todo el mundo económicamente. Dios tiene una razón por la cual quiere prosperar a alguien económicamente o no quiere prosperar a alguien económicamente. Por allí el hermano Berkat contaba una vez una historia de un amigo suyo que era considerado en esa época el 6º hombre más rico del mundo. Muchísimo dinero. Tenía como $3.500 millones en sus cuentas bancarias y en sus inversiones. Mucho dinero, mucha plata. Y sin embargo una vez lo llamó por teléfono. Y le dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Berkat? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. ¿Por qué me llamas? Mira, tengo un problema aquí. Estoy pensando en comprarme un auto, pero no sé si me voy a comprar un auto 0 kilómetros o me voy a comprar un auto que tenga 1 año de uso. ¿Tú qué crees? ¿Cuál es la mejor inversión? Porque cuando uno saca el auto del garage, 0 kilómetros, lo saca del garage, ya perdió una cantidad tremenda de valor. ¿No me convendría comprarme uno de 1 año de uso? Y cuenta el hermano Berkat que él pensó, pero esto es como elegir entre papas fritas o ensalada para este hombre tan rico. Es como, para mí no sería ningún tipo de problema si yo tuviera la cantidad de plata que tuviera él. Y se lo dijo, eran buenos amigos. Y este amigo le dijo, mira Larry, la razón por la que te estoy preguntando esto es porque yo tengo conciencia de que cada dólar que yo tengo no es mío, sino es del Señor. Y yo quiero usarlo como corresponde. Yo quiero ser un buen mayordomo del dinero que me da el Señor. Y yo quiero ser también de buen testimonio para aquellos millonarios que son amigos míos, que me rodean y que no le conocen
a Él como su Salvador personal. Dios había puesto a este millonario allí, en el tope de esta compañía y con esta cantidad de dinero, para hacer luz y sal en el lugar donde Él estaba, con gente con la que usted y yo jamás nos vamos a poner en contacto, pero allí estaba Él dando testimonio de Dios. Por otro lado, cuenta la historia de un pastor chino que fue a visitarlo una vez con un amigo también, y fue a comer a un restaurante, y se pusieron a comer, y el hermano Becas lo miró y no estaba muy bien vestido este hombre chino. Y al principio no le dio una muy buena impresión, pero escuchando el testimonio de él, su respeto por este hombre creció tremendamente cuando empezó a escuchar del martirio, de las persecuciones, de las cosas que había pasado. Este hombre era un hombre que estaba a cargo de un batallón de Mao Zedong, enviado a matar a gente, enviado a eliminar a políticos que estaban en contra del gobierno comunista o a gente que era cristiana. Y cuando llegó este batallón a una de las aldeas cristiana, una aldea que la gente era cristiana, se acercó un hombre que estaba llevando agua en sus hombros y le dijo: señor, ¿me puede decir por favor quién es el jefe de este lugar? ¿Quién es el jefe de este? Y el hombre dejó su vasija de agua y le dijo: pues yo soy. No, momentito, usted me parece que no me está entendiendo, le dijo este señor. Yo le estoy preguntando a usted, ¿quién es el jefe? ¿Quién es el que manda en esta villa? Y este señor que estaba acarreando el agua dice: pues ¿sabe qué? En esta villa somos todos cristianos, y en una sociedad cristiana los jefes son los que sirven, y mi trabajo como jefe es servir a todo el mundo aquí. Y le impresionó tanto que se quedó a estudiar, a mirar a estos cristianos, y se convirtió al Señor. Y convertido, volvió a Pekín y a la capital de China, ¿no? Beijing, en esta época. Volvió a la capital de China a contarle a los otros amigos suyos y militares sobre lo que había ocurrido en su vida. Pues, ¿usted se imagina lo que le pasó? Le mataron a su esposa, le mataron a sus hijos, le mataron a su familia, mataron a toda la gente que él conocía por causa del Evangelio. Y luego había pasado 27 años preso por causa del Evangelio. Y cuando lo sacaron, lo primero que hizo fue ir a predicar el Evangelio a las calles de China comunista. Dios nos da mucho o nos da poco, pero con un propósito. Al millonario le dio para que sea testimonio entre aquellos que tenían mucho, y al pastor chino le quitó para que sea testimonio, sal y luz, en un lugar donde usted y yo jamás vamos a poder entrar con la luz del Evangelio. Vamos a tomar un recreo, unos 15 minutitos, y ya volvemos con la siguiente sesión. Hasta aquí la lección de hoy. Le animamos para poner en práctica los conceptos financieros impartidos, para llegar a ser un mayordomo fiel de los bienes que Dios le ha confiado. Parece que el dinero tiene alas. Nunca hay suficiente. El curso Mayordomía Integral enfoca las finanzas desde una perspectiva bíblica. El maestro Andrés Panasiuk expone pautas para organizar su vida financiera. Esta lección tratará con los temas: ¿cuáles son algunos elementos de nuestro folclore religioso y qué es la esclavitud financiera?
Bueno, espero que usted haya disfrutado de este recreo y ahora volviendo a nuestro tema sobre identificar nuestras actitudes con respecto al dinero, yo quisiera pasar los próximos minutos hablando de dos cosas en particular. En primer lugar, quisiera ver que veamos un poquito sobre el folclore religioso que tenemos con cuestiones de dinero. Y en segundo lugar, vamos a ir a ver qué significa un concepto muy importante del cual vamos a estar hablando con cierta regularidad, y es el concepto de la esclavitud financiera. Entonces, en primer lugar, vamos a ver cuáles son algunos elementos de nuestro folclore religioso. ¿Qué le parece? Muy bien. En primer lugar, una de las cosas importantes en nuestro folclore religioso, que escuchamos muchas veces, es que el dinero es la raíz de todos los males. ¿No lo ha escuchado usted en su iglesia? Oh, sí, el dinero, porque el dinero es la raíz de todos los males, le dicen a uno, ¿no? El dinero es malo, es la raíz de todos los males. Yo creo que usted sepa que el dinero no es malo. El dinero no es malo ni es bueno. El dinero en realidad es una herramienta para nuestras vidas. Con el dinero nosotros compramos cosas, con el dinero nosotros podemos vivir en la sociedad en la que Dios nos ha colocado, con el dinero nosotros podemos invertir, prepararnos para el futuro, planear a corto y a largo plazo. El dinero en realidad es una herramienta para nosotros. No es bueno ni es malo. Fíjese en realidad lo que dice la palabra de Dios. Dice 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10, porque la raíz de todos los males, y atención, es el amor al dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, no es el dinero la raíz de todos los males, es la actitud que yo tengo con respecto al dinero. Es dónde está el dinero en mi lista de prioridades. ¿Dónde está en mi lista de las cosas más importantes que yo considero en mi vida? Son importantísimas para mí. ¿Dónde está ubicado el dinero? El amor al dinero es la raíz de todos los males. Cuando el dinero viene a formar parte de una parte tan importante de mi vida, que empiezo a tomar decisiones basado en cuestiones económicas, en vez de estar basados en los principios bíblicos para mi vida. El dinero entonces no es malo. El amor al dinero es lo que nos arruina. En segundo lugar, la otra parte del folclore, otro concepto interesante dentro del folclore religioso, es que la pobreza es espiritual. La pobreza es espiritual. Pero eso es una falacia, eso no es verdad. La pobreza en realidad no es espiritual. La mayoría del mundo sería muy espiritual entonces, porque casi todos somos pobres, ¿no es cierto? Andamos con apenas lo que tenemos para el bolsillo para poder sobrevivir. No es tan cierto. A veces lo hemos tomado de ciertas tradiciones eclesiásticas, ciertas tradiciones de la iglesia, ¿no? De que la pobreza nos hace mejores personas, o la pobreza nos hace más espirituales. En realidad, la pobreza no nos hace más espirituales y no nos hace mejores personas. La pobreza simplemente nos hace vivir pobres y con necesidades. Si no, pregúntele a la gente pobre, que le gustaría tener un par de dólares más para poder comprarse las cosas que necesitan. Claro, la pobreza no nos hace más espirituales. Si somos ricos, podemos llegar a olvidarnos de Dios. ¿Por qué? Porque comenzamos a confiar en nuestras propias propiedades y en nuestras propias cuestiones materiales. Pero si somos pobres, atención, podemos caer también en la tentación de querer robar, de querer ser injustos, de querer tomar ventaja de la situación. A cuánta gente muchas veces es pobre y tiene problemas de la misma tipo que tiene la gente rica. Dice Proverbios capítulo 30 versículo 9, Dios no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Es justamente lo que estamos diciendo. La persona más sabia del mundo, Salomón, sabía muy bien lo que decía, ¿no es cierto? Él decía, Señor, no me des mucho dinero, no sea que me sacie y comience a negarte. Por otro lado, no me des muy poco dinero, porque si me das muy poco dinero, siendo pobre, puedo comenzar a hurtar y a echarte la culpa a ti y a blasfemar. En tercer lugar, las riquezas son una evidencia de la bendición de Dios en nuestras vidas. Eso también parte del folclore evangélico, que las riquezas son una evidencia de la bendición de Dios. Eso tampoco es cierto. Si fuera así, entonces los apóstoles serían gente que no hubiera sido bendecida.
Imagínese usted que el apóstol Pablo, el apóstol Juan, el apóstol Pedro, los apóstoles del Señor Jesucristo terminaron muy mal y muy pobres, por cierto. La gente de la primera iglesia, de la iglesia de Jerusalén, también terminó muy pobre. Leemos en las historias del apóstol Pablo que él estaba juntando dinero para los pobres de Jerusalén. ¿Qué era esa gente? ¿Era gente que no estaba siendo bendecida por Dios? ¿Qué hay con aquellos como Timoteo, por ejemplo, que tenía un problema de salud? ¿Qué hay como, por ejemplo, con el apóstol Pablo, que apenas tenía una capa y le dice a Timoteo, Timoteo, tráeme la capa, tráeme los libros, porque no tengo dinero para comprarme una capa? Terminó en la cárcel. ¿Qué hay con la historia de Job, por ejemplo? Cuando él se queda sin un centavo, ¿era eso una maldición de Dios para la vida de él? No, era la voluntad de Dios para la vida de él, que él perdiera todas sus propiedades. Y luego fue la voluntad de Dios para la vida de él, que él recibiera el doble de lo que tenía al principio, cuando él demostró tener la actitud correcta con respecto a sus bienes materiales. Entonces, la bendición de Dios no necesariamente significa que Dios nos va a dar dinero. El hecho que tengamos muchas propiedades, o como lo vimos antes del corte, la cuestión de que nosotros tenemos muchas dinero y muchas riquezas, es simplemente una cuestión de la voluntad de Dios. Dios quiere que la tengamos para que la invirtamos, para que seamos sal y luz. Él tiene un propósito para nuestra vida con respecto a las riquezas y tiene un propósito en nuestra vida también con respecto a la pobreza. A veces es muy difícil decirlo, pero es muy cierto. Dios quiere que usted sea rico y Dios también quiere que usted sea pobre. Dios quiere que usted esté en la situación en la que usted está, a menos que usted esté en una situación de desobediencia. Entonces ya es diferente, ¿no es cierto? Habíamos hablado de que si somos desobedientes a Dios, entonces no podemos esperar ninguna bendición de Dios. Pero si somos obedientes a Él, si somos obedientes a su palabra, si somos obedientes a estos principios bíblicos de los que estamos hablando en este momento, y ahora sí siendo obedientes, estando en obediencia a Él, Dios quiere para nosotros una vida y un nivel de vida aquí, en vez de un nivel de vida aquí, pues nosotros tenemos que estar contentos con el nivel de vida que Dios nos da, el nivel de vida que Él ha elegido para nosotros. Dice Eclesiastés 5:10, el que ama el dinero no se saciará de dinero. El que ama el dinero no se saciará del dinero. Claro que sí, el dinero no le va a saciar. Esto es lo que yo llamo el complejo de un poquito más, el problema de un poquito más. Usted sabe, a Rockefeller una vez le preguntaron, usted es el hombre más rico del mundo, ¿cuánto es suficiente para usted? Rockefeller miró al reportero y le dijo, un poquito más, un poquito más. El dinero no le va a saciar, jamás. Entonces, la bendición de Dios no tiene que ver con la cantidad de dinero, porque nunca vamos a estar satisfechos entonces con la bendición de Dios para nuestra vida. La bendición de Dios pasa por otros lados. En cuarto lugar, otro de los elementos de nuestro folclore religioso, que no son muy bíblicos por cierto, es que los problemas son una evidencia del pecado en nuestra vida. Dicen por allí que los problemas son una evidencia del pecado en nuestra vida. Esto también no es verdad y esto también no es bíblico. Los problemas no son una evidencia de nuestra vida espiritual. Los problemas son una evidencia de que Dios está trabajando en nuestras vidas. Ahora, usted se encuentra lejos de Dios, usted está haciendo lo que a usted le parece, usted está en desobediencia, los problemas probablemente son una consecuencia de ese pecado, de esa circunstancia en la que usted está viviendo. Pero si usted está viviendo en obediencia a Dios, si usted está viviendo una vida que le agrada al Señor, y vienen problemas a su vida, como le contaba hace un tiempito atrás, ¿no? La muerte, en este caso, de la hija de un buen amigo y pastor asociado mío en el ministerio, son problemas, son circunstancias, son pruebas que vienen en nuestra vida con un propósito. Dios tiene un propósito para las pruebas, para los problemas, para las dificultades en nuestra vida. No es evidencia, todos los problemas de nuestra vida no son evidencia de que estamos en pecado. Yo voy a ir a la palabra de Dios, al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2 y 3. Déjenme mostrarles lo que la palabra de Dios dice. Allí dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe
produce paciencia. Dice la palabra de Dios entonces en Santiago 1, 1, 2 y 3, que debemos estar gozosos cuando nos hallamos en prueba. ¿Por qué? Porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Es muy interesante la palabra paciencia. Yo no soy un experto griego, tampoco trato de serlo, simplemente estudio la palabra de Dios, pero nos dicen algunos expertos que la palabra paciencia en ese lugar en Santiago es la palabra griega upomeno, que en realidad, más que paciencia, significa perseverancia. No paciencia en el sentido de estar sentados mirando el techo y decir, bueno, la prueba de nuestra fe significa una paciencia estática, estable. Yo me siento y espero que Dios haga algo. No es así. La prueba de nuestra fe produce perseverancia. Perseverancia en el mismo sentido de que el atleta, cuando va y se entrena y corre, yo no sé cómo hacen algunos para correr 5 kilómetros, 10 kilómetros, 20 kilómetros, yo me moriría. Pero usted sabe que hay gente que lo hace, ¿no? Se tira al agua y empiezan a nadar como por kilómetros. ¿Cómo logran hacer ese tipo de cosas? Porque ellos han logrado trabajar en su cuerpo a través del tiempo, duramente, y han logrado conseguir perseverancia. Y Dios muchas veces trae a nuestra vida perseverancia a través de las pruebas. Dicen algunos psicólogos y sociólogos que nosotros alcanzamos la madurez a través de los problemas personales. Y es por eso que nosotros debemos ayudar a nuestros niños a que pasen a través de las pruebas, pero no evitarle las pruebas. Nosotros debemos dejar que nuestros niños experimenten problemas en su vida y ayudarlos a pasar a través de ellos, pero no sacarlos del problema y ponernos nosotros en el problema. A pesar de que eso es lo que nos gustaría hacer a todos los padres, ¿no es cierto? Fíjese usted que en el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿no es cierto? Pero cuando llegan los valles de sombra y de muerte, ¿qué dice? ¿Dios me sacará de los valles de sombra y de muerte? No, no dice que Dios me sacará de los valles de sombra y de muerte. Dice que su vara y su cayado me infundirán aliento. No me dice, Dios me va a sacar del valle de sombra y de muerte. Me dice, me va a alentar a través del valle de sombra y de muerte. ¿Por qué? Porque ese valle de sombra y de muerte va a producir en mí carácter, va a producir en mí perseverancia, va a producir que yo salga siendo un mejor cristiano, más fuerte, más centrado en la palabra de Dios, amándole más a Él. Y eso es lo que dice Santiago. Entonces, los problemas no son una evidencia de pecado en nuestra vida. Los problemas muy bien pueden ser una evidencia de que Dios está trabajando en nuestra vida para hacernos más perseverantes, para hacernos más fuertes, para hacernos más duros, para poder hacer la tarea del Señor mejor, para amarle a Él más cerca. Usted sabe que las águilas no nacen con una sabiendo volar desde el momento en el que nacen. Si usted toma un gorrioncito, y lo pone en una jaula, y luego de un año, o luego que ha crecido, abre la jaula y lo deja salir, ese gorrión va a salir volando. ¿Por qué? Porque ha nacido con una capacidad innata de volar. Los águilas no son así. Las águilas necesitan aprender a volar. Si usted pone un águila en una jaula y lo deja crecer, y después cuando ya ha desarrollado sus plumas y todo eso, lo tira, lo lanza, esa águila se va a caer con un pedazo de piedra al piso. ¿Por qué? Porque no sabe volar, porque tiene que aprender a volar. No ha nacido con una capacidad innata de volar. Entonces, mamá águila se para con todos los aguiluchos, tiene allí los aguiluchos en el nido, y se posa ahí al lado del nido, y con las alas las mueve para mostrar a los aguiluchos cómo se hace para volar. Entonces se para con sus patas al lado del nido y aletea. Y los pobres aguiluchos la miran a la mamá y que aletean. No saben muy bien para qué sirve eso. No saben muy bien para qué la mamá está aleteando y por qué están ellos aleteando también. No lo saben. Pero un día el águila toma esos aguiluchos, los lleva a lo más alto de una montaña. ¿Y sabe lo que hace? Los suelta. Ahora, esos aguiluchos van a empezar a aletear como jamás en su vida han aleteado antes. ¿Y sabe qué? Van a aprender a volar.
Lo mismo ocurre con nuestras vidas. Dios en su palabra nos enseña, nos enseña, nos enseña. Usted llega a la iglesia y el pastor le enseña. Usted llega a la escuela dominical y el maestro de escuela dominical le enseña. Usted no sabe para qué sirve. Usted no sabe para qué está aprendiendo esas cosas. Pero un día, Dios le toma a usted y le lleva a la punta de una montaña y le lanza. Y ahí usted se acuerda de las cosas que usted ha estado aprendiendo en la escuela dominical, las cosas que usted ha escuchado a su pastor decir. Ahí usted se acuerda de las canciones que usted ha escuchado, que le sirven de aliento y de crecimiento espiritual. Y entonces usted, ¿qué hace? Aprende a volar como un águila y aprende a ser el tipo de cristiano que Dios quiere que sea. Entonces, los problemas no son una evidencia de pecado en su vida, es una evidencia de que Dios quiere trabajar en su vida. Finalmente, yo quiero compartir con usted un concepto muy importante que vamos a estar compartiendo durante el resto de estos videos, y es el concepto de la esclavitud financiera. La esclavitud financiera. ¿Qué significa la esclavitud financiera? Esclavitud, en primer lugar, yo lo defino como cualquier cosa material que toma el lugar de prioridad en nuestras vidas y que le corresponde a Dios. Cualquier cosa material que toma el lugar de prioridad en nuestras vidas que le corresponde a Dios. Hay un lugar de prioridad que tiene Dios en nuestras vidas. Y cuando hay otra cosa que toma ese lugar de prioridad, entonces eso que ha tomado el lugar de prioridad de Dios en nuestras vidas nos esclaviza. La palabra de Dios dice, como le decíamos hace un ratito atrás, no podemos ser esclavos de dos maestros, servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos a las riquezas. El Señor Jesucristo nos confronta a nosotros y nos dice, ¿estás conmigo o estás contra mí? No podemos estar allí nomás en el medio del camino intermedio. O en nuestra vida financiera nosotros somos esclavos de Dios o nosotros somos esclavos de Satanás. Entonces, ¿vivimos una vida libre en el Señor Jesucristo o vivimos una vida esclavizada financieramente? Y este es un concepto muy importante para su vida y para la mía. Vamos a hablar entonces de algunos síntomas de esta esclavitud financiera. Usted dice, ¿cómo sé si yo tengo esclavitud financiera? ¿Cómo sé si estoy esclavo financieramente? En primer lugar, si estoy preocupado. Preocupación. Usted se va a dormir a su casa, usted llega a la cama, se pone, descansa y cuando cierra los ojos, usted ve el signo pesos en sus ojos. Usted ve su libreta de cheques. Usted piensa en sus acreedores. Usted sabe el número telefónico de sus acreedores de memoria. Usted los conoce a ellos, a sus hijos, a los nietos, a los amigos de sus acreedores. Usted conoce al dueño del banco al que usted le debe plata. Usted conoce a la tía del dueño del banco al que usted... Porque ya tiene tantos problemas que están todos involucrados. No solamente usted está preocupado, sino también su familia está preocupada. Usted está de mal humor. En segundo lugar, le voy a decir, está de mal humor, está enojado, está airado. Usted llega a su casa, patea la silla, golpea al perro, ahoga el canario, tira al pajarito por la ventana, le grita a su esposa, maltrata a sus hijos. Usted llega con uno de esos humores que, si te he visto no me acuerdo, no me mires ni me toques. ¿Por qué? Porque está enojado, o usted está preocupado todo el tiempo, está malhumorado. ¿Está usted preocupado? ¿Está usted enojado? ¿Está usted de mal humor? En tercer lugar, el tercer síntoma es el síntoma de la avaricia. La avaricia. Si usted está siendo demasiado apretado con su dinero, usted se está convirtiendo en una persona que está queriendo las cosas para usted solamente. Usted está mirando a los demás y los está envidiando. Usted está preguntándose por qué aquel está ganando más de lo que estoy ganando yo, cuando está haciendo el mismo trabajo que estoy haciendo yo. Pues ahí la respuesta es muy simple, porque Dios quiere que usted gane esta cantidad de dinero, a menos que sea una situación de injusticia social, ¿no es cierto? A menos que sea una situación injusta. Pero si usted ha hecho algún arreglo, algún contrato
y ha hecho un contrato por una menor cantidad que otra persona, y otra persona ha sido más inteligente de pronto, no quiero decirlo, pero de pronto ha sido más rápido y ha conseguido un mejor contrato que ha conseguido usted? ¿Por qué usted tiene que mirar al otro y envidiarle? Pues la avaricia nos lleva al resentimiento justamente, fíjese usted, la avaricia nos lleva al resentimiento. Muchas veces nos sentimos mal con la gente. ¿Por qué? Porque estamos con problemas personales, estamos con problemas económicos, estamos preocupados, queremos más y más para poder solucionar los dramas que tenemos económicamente en nuestras vidas, y entonces nos lleva a resentirnos con aquellos con los que trabajamos. Muchas veces este tipo de actitud también nos lleva a la indulgencia, Muchas veces nos lleva a una situación en la que nosotros decimos, ya no aguanto más, ya no puedo más, ya no tengo tanta presión que lo que necesito son unas vacaciones. Pero usted no se toma unas vacaciones nomás para ir a ver a su tía que vive a 50 kilómetros de distancia. Usted se toma unas vacaciones y se va, no sé, en un crucero, o se va de viaje al sur del país, o se va al norte, o de pronto se compra un auto nuevo. Yo conozco muchas parejas, los hombres especialmente, los hombres tenemos esa tendencia de que cuando nos sentimos mal, vamos y nos compramos algo que cuesta una buena cantidad, nos compramos una nueva computadora, un nuevo programa, que siempre lo queríamos, una guitarra, un auto, un bote. ¿Cuánta gente he conocido que de pronto apareció en su casa con un bote para pescar? No, es que con la pesca vamos a poder alimentar mejor a la familia, y empezamos a racionalizar un poco algunas de las cosas que hacemos. O salimos y empezamos a desarrollar un deporte, el golf de pronto, ¿no? Porque nos hace sentir bien e importantes, o el tenis, o esto o aquello, las clases de gimnasia, y empezamos a derrochar dinero en ciertas áreas solo para hacernos sentir bien. Muchas veces una de las marcas de la esclavitud financiera es que vivimos con cierta indulgencia. Y finalmente tenemos un inadecuado mantenimiento de datos. Y a lo que me refiero con esto de inadecuado mantenimiento de datos es que no estamos manteniendo un control de nuestras salidas. Muchas veces el área de las misceláneas, el área en el que tiramos todas las cosas que no sabemos a qué categoría pertenecen, ocupan el 30, el 40, el 50, el 60% de nuestro presupuesto, y se nos va el dinero por esos lados. No sabemos ni en qué se nos va el dinero. Llegamos a fin de mes, nos sentamos con nuestra esposa, con nuestro esposo en la mesa y empezamos a preguntarnos, ¿en qué se nos fue la plata? ¿En qué se nos fue el dinero? Y es que no estuvimos manteniendo los datos como corresponden. Entonces entramos en una situación en la que el dinero se nos va como agua entre las manos, se nos va como arena entre las manos y las perdemos. Algunas causas de la esclavitud financiera, bastante rápido. En primer lugar, ignorancia sobre temas financieros. Muchas veces no es que nosotros seamos tontos, no es que nosotros no estemos educados en cuestiones financieras. Si nosotros hemos vivido hasta ahora, si usted se ha manejado hasta el día de hoy, quiere decir que usted no es un tonto. Usted no ha andado tan mal, usted ha sobrevivido, usted ha ido a la escuela de pronto, usted ha aprendido a hablar, usted ha aprendido a manejar cierta cantidad de dinero. No es que seamos tontos. Lo que pasa es que muchas veces no tenemos la información necesaria. Somos ignorantes en ese aspecto sobre temas financieros. Proverbios capítulo 24, versos 3 y 4 dice: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciable. No es que la gente sea tonta, es que no tiene la información adecuada. Dice, con sabiduría se edificará la casa, con prudencia se va a afirmar. Es con sabiduría, es con conocimiento, es con práctica, es con el saber, es con el ver videos como el que estamos viendo el día de hoy, es con el leer libros como el que les estaba comentando. Seguramente en su ciudad, en su librería cristiana, cerca de su casa, debe haber otros materiales. Léalos, prepárese, mírelos. A veces cuando nosotros queremos arreglar el auto, especialmente los muchachos, los varones, vamos y miramos en el manual que vino de la compañía y leemos toda la información y todas las instrucciones y después vamos y lo arreglamos. ¿Por qué? Porque nos preparamos, ¿no es cierto? Las señoras tienen un libro de comida, de recetas,
Usted dice, me voy a hacer un postre hoy, y van al libro de recetas y se fijan allí y aprenden sobre todas las recetas, todos los contenidos, y trabajan en todo eso para hacer el postre que usted quería o la comida media sofisticada que usted quería hacer. Pero cuando llegamos a las finanzas, no leemos nada, no nos preparamos, no vamos a nadie, no le preguntamos a nadie. ¿Cómo puedo manejar las finanzas mejor? ¿Por qué? Porque mantenemos a las finanzas, como les decía, en el área oscura de nuestra vida. La mantenemos para nosotros mismos, no le comentamos a nadie, y es un área en la que nadie conoce qué es lo que estamos haciendo, pero Dios conoce. Yo quiero que usted sepa que Dios le conoce y Dios sabe qué es lo que usted está haciendo en su área financiera. Entonces Dios le quiere desafiar el día de hoy a que se prepare. En segundo lugar, la otra causa son actitudes erróneas. Tenemos actitudes erróneas con respecto al dinero. Dice allí Santiago 3:16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Donde hay celos y contención, hay perturbación. Donde hay una actitud errónea frente a la vida, usted va a tener problemas. Si usted tiene una actitud errónea con respecto al dinero, usted va a tener problemas con respecto al dinero. Si usted tiene una actitud errónea con respecto a las relaciones interpersonales, usted va a tener problemas con la gente. Usted va a tener problemas con su esposo, con su esposa. Entonces muchas veces nosotros tenemos una actitud errónea con respecto al dinero. Tenemos una actitud errónea con respecto a la forma en la que gastamos el dinero, a la forma en la que nosotros planeamos nuestro año a corto plazo y a largo plazo. Y en esta serie vamos a hablar de planear a corto plazo y también planear a largo plazo. Entonces siga tomando algunas notas porque vamos a hablar con respecto a eso. Y la tercera y última causa que yo creo que la gente tiene esclavitud financiera es por un planeamiento inadecuado. Planeamiento inadecuado. Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre piensa sus caminos, mas Jehová endereza sus pasos. Nosotros planeamos muy poco, muchas veces porque tenemos alguna idea otromundista, ¿no? Pensamos que bueno, ya el Señor viene en su gloria, en cualquier momento el Señor viene y nos arrebata, nos lleva al cielo, ¿y para qué vamos a planear? Si de todas maneras el Señor nos va a llevar. ¿Y usted quién es para decirle al Señor cuándo Él tiene que venir a esta tierra? Si Él tiene que venir este año o el año que viene, o antes del año 2010, o antes del año 3000, o después del año 5000. ¿Quién es usted para decirle? El Señor Jesucristo nos dijo bien claro en su palabra que nadie sabe el día ni la hora. Eso quiere decir que Jesucristo puede venir hoy, antes de que terminemos este video, o puede venir en el año 5000. ¿Y cuál es su responsabilidad y mi responsabilidad? Es trabajar y mantenernos en la obra del Señor como Él nos lo pide. Dice bienaventurado, dice la palabra de Dios, bienaventurado aquel mayordomo, bienaventurado aquel siervo al que el Señor cuando venga lo encuentre ocupado en la obra. Lo que nosotros tenemos que hacer es no preocuparnos si el Señor viene hoy o viene del año 5000. Su tarea y mi tarea es preocuparnos en hacer su voluntad en nuestra vida el día de hoy. Y en cuanto a las cuestiones financieras, la voluntad de Dios para su vida y para mi vida es que nosotros manejemos bien el dinero, los bienes que Él nos ha dado. Eso es lo que usted y yo nos tenemos que preocupar, nada más. Nos tenemos que preocupar de manejarlo bien. Tenemos que, como decía D.L. Moody, un famoso evangelista, debemos aprender a planear como si viviéramos 100 años. Y debemos aprender a obrar y a trabajar como si no llegáramos al final de este día. Entonces, comencemos a orar y a planear como si vamos a vivir de aquí a 100 años. Pero por otro lado, comencemos a trabajar como si el Señor viene en esta noche. Por eso tenemos que poner las manos en la masa hoy. Tenemos que comenzar a resolver los problemas ya. Tenemos que comenzar a cambiar la forma en la que nosotros vemos el mundo y la que nosotros estamos trabajando ahorita mismo. No mañana, no pasado, no la semana que viene. Es ya cuando tenemos que hacer algunos cambios. Y si usted está viendo de que usted necesita hacer algunos cambios en cuestiones financieras en estos días, en cuestiones que tienen que ver con su planeamiento financiero en estos días, ya es el momento de comenzar a hacer esos cambios, porque el Señor viene en cualquier momento y bienaventurado aquel siervo al que el Señor lo encuentre ocupado haciendo lo que Él le mandó que tiene que hacer. El presupuesto familiar no es una forma de castigarnos mutuamente.
Alguna gente dice, ay no, pero es que si nos ponemos en presupuesto entonces mi esposo me va a dar con un palo por la cabeza, me va a controlar. O dice, no, si nos ponemos en un presupuesto entonces mi esposa no me va a dejar gastar. No, el presupuesto familiar es una herramienta para ponernos de acuerdo cómo vamos a manejar el dinero, cómo vamos a gastarlo. Nadie le dice que usted no tiene que gastar su dinero, gástelo, para eso Dios se lo dio, para que usted lo invierta. El presupuesto familiar es una herramienta que Dios le ha dado para que usted pueda planear cómo gastar su dinero. Para terminar esta sesión del día de hoy, había un señor cristiano que recibió una tremenda herencia financiera, una tremenda herencia por parte de su familia. Y sus amigos lo vieron el día de que él había recibido su herencia y no parecía muy contento. Parecía un poco preocupado, parecía un poco ido mentalmente. Hasta que al final un buen amigo cristiano se le acercó, le puso la mano en el hombro y le dijo, ¿a qué te pasa? Te veo medio caído. Él dijo, mira, ¿sabes qué? El día de hoy yo no sé si Dios ha recibido una gran herencia de dinero o si Él ha perdido un hijo. Y realmente nosotros tenemos que ponernos a preguntar, cuando nosotros estamos manejando nuestro dinero y nuestras cuestiones financieras, ¿ha ganado Dios una contribución financiera por parte nuestra? ¿Ha ganado Dios cuando venimos nosotros al reino de los cielos una ventaja financiera o más cantidad de dinero para expandir el reino de Dios en esta tierra? ¿O ha perdido el Señor un hijo? Nos vamos a encontrar en la próxima sesión hablando sobre temas que tienen que ver como cómo establecer metas para la libertad económica. Así que yo le animo a que usted lo converse con su familia, con sus amigos, a que tome notas, a que vuelva a rever este video y algunos de los conceptos que hemos manejado, y nos vemos de aquí a un tiempito en la siguiente parte, que es establecer metas para la libertad financiera. Hasta aquí la lección de hoy. Le animamos para poner en práctica los conceptos financieros impartidos, para llegar a ser un mayordomo fiel de los bienes que Dios le ha confiado.